La ergástula. 1. Mi padre me decía que tenía alas, que era fácil que yo volara, que así había nacido. Yo sabía que él mentía, siempre me mentía, porque la verdad era que yo vivía preso en esta ergástula de carne maltrecha y de huesos impertinentes, deshecho como un cuerpo engusanado dentro de su ataúd. Decía que las flores no solo estaban ahí por estar vanamente, sino que hablaban. Ponles atención, me decía, y me hacía acariciarlas. Desprenden mejor aroma cuando las has acariciado. Ellas piensan que con su aroma se defienden, arrojan su perfume como instinto de conservación. Quizá piensen que es veneno, que harán huir al depredador, y solo es fragancia que embriaga. Las olía y sabía que con su aroma no estaban presas como yo. ¿Cuál sería mi aroma? ¿Sería inmundo o perfumado? Perfumado el lado de mi padre, sin él inmundo. Me cantaba mucho con una voz muy tierna. Me encantaba que lo hiciera. Yo comprendía que ese era su aroma, su perfume. Cantaba mientras cocinaba o aseaba la casa, mientras dibujaba o mientras que limpiaba el excremento con caras chistosas o cuando me llevaba al cuello montado, escalando calles y montañas y bosques y sueños y nada. También hacía largos silencios sin darse cuenta, le vencían las preocupaciones. Yo sabía cuando se acercaban los silencios porque me miraba primero y después perdía su mirada a un lado mío y luego al abismo. Ahí donde los silencios reposan. Pensaba en todo, era muy atento, responsable y servicial. Nunca faltó nada en mi casa, excepto mi madre. Una mujer, alguien que nos amase a mi padre y a mí. Mi madre nos abandonó después de haber nacido yo. Lo recuerdo o lo fabriqué también, que ya forma parte de mi historia visual de los recuerdos. Se fue porque mi padre no quiso que yo muriera, o mejor dicho, que me mataran. A ella le horrorizó mi figura, mi cuerpo. Nací enfermo, con un síndrome y maltrecho. Apenas pude aprender a sostenerme y a medio caminar. Y más que caminar, parecía un pulpo con los tentáculos rebanados. Me dolían mucho mis huesos. Nunca pude decirle a mi padre que me dolía caminar. Nunca pude hablar ni escribir, solo hacía figuras geométricas o tontométricas o felismétricas, saturadas de curvas y laberintos que empezaban en ningún punto y a ningún punto llegaban. Balbuceaba sin sentido palabras con baba, palabras líquidas que nadie entendía, solo yo y quizá mi padre. De él aprendí la señora sonrisa, él me enseñó, él me la sacó. Sé que todos los tenemos dentro como un estanque de agua virgen en la oscuridad y que cuando algo la ilumina, esa agua rebosa de dicha por haber tenido contacto con la señora luz, y esa luz hace el agua virgen ascender como una sutil evaporación del interior al exterior, y así brota por los labios, por los ojos y por los poros, todos de nuestra piel. Mi padre me enseñó la sonrisa, la dicha, la luz y la dulce mentira que me abrigaba y me acariciaba como tierna compañía, para no caer en ese abismo en el que todos vivían a pesar de ser gente normal, sana y no dañada como yo. Mi padre me enseñó a pensar, a escribir y hablar, pero para el mundo no pienso ni escribo ni hablo, y claro, solo son laberintos de enredos visuales y auditivos. Mi lenguaje escrito y hablado, cabarateado y babeado. Mi padre dio todo por mí, su tiempo y su vida. A él le debo la vida y la certeza de que me iré tan bien como él se fue. Todos morimos, aunque a mí me hubiera gustado morir con él, y por más que lo intenté, me quedé en el mundo, prisionero en él y en mí, porque mi cuerpo es una terrible prisión, y la fundación también es prisión, al igual que esta ciudad que tanto desconozco y los cuerpos de todos estos esclavos alrededor. Todo es prisión, las casas, las gentes esclavas
Llevan puertas y ventanas que no se abren al mundo, cerraduras con siniestros candados y cadenas, con bardas punzantes y carceleros rabiosos que ladran un lenguaje cansado y obligado. A veces despierto sin prisión, desencadenado, porque estuve volando en sueños, solo, terriblemente solo, pero feliz también, volando en un cielo que pareciera virgen, como recién hecho por una mente sola y vacía como la mía, como por mano de ese que llaman Dios, y en el que nadie se atreve a circular por temor a ser leído en cuerpo y alma. En el mundo todos se sienten a salvo, creen que ocultan su mal, y no, están muy a la vista, tan a la vista que hasta un perro o un gato los ve y ladra, el uno maulla y el otro, y el ave se escapa, poniendo distancia de por medio, por miedo a ser aniquilado o contagiado por esos seres que se creen ocultos del pecado en sus prisiones grises y doradas, inmundicias que les manchan sus almas y sus cuerpos. Yo les leo el alma, no me engañan, sé lo que piensan y lo que sienten. El terror los domina aunque parezcan sanos. Yo soy maltrecho, lo sé, y mi única mancha quizás sea el miedo que les tengo a los seres que me rodean, o los que me mataron a mi padre y a los que crucificaron al Señor ese en la cruz, Señor que hablaba de amor y perdón. ¿Yo amaré a todos como amé a mi padre? ¿Les perdonaré su muerte? Creo que ya lo he hecho, pero de nada sirve, porque me siento igual de triste y solo, sin Dios, sin mí, sin tumba donde reposar este dolor que me encierra, que me quema, esta soledad que me devasta, este sollozo ahogado que no atina a hacer llanto, ni grito, ni nada, solo monstruosidad cautiva en mi pecho, en mi todo. Antes volaba con mi padre a grandes zancadas, sus zancadas. Su cuerpo era tan tibio y tierno que no pudo haber en el mundo para mí mejor amigo que el suyo. Muchas mujeres lo amaban y lo amaron, pero cuando me tuvo a mí, ellas lo pensaron y se alejaron. Es más, ni lo pensaron, simplemente se alejaron, pretexteando compromisos y trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué cosa es el trabajo? Mi padre dejó el suyo de oficina y se vino a casa a trabajar cuando nací yo. Su mundo era de dibujos y papeles. Le pagaban por dibujar y por idear frases chistosas que pudieran bien anunciar productos que, a decir de mi padre, eran pura mierda. Decía que estaba harto y que nos iríamos muy pronto a un país donde la gente vive del campo y los mariachis. ¿Mariachis? Son gente feliz que cantan a gritos, que me gustaría mucho y que ahí seríamos muy felices, que solo era cuestión de juntar un poco de dinero. Nunca lo logramos. En una ocasión vino a casa una llamada Rebeca, cenó con nosotros y se quedó a dormir con mi padre en la sala. Ahí se acariciaron mucho tiempo y se abrazaban y se decían cosas bonitas, cariñosas, y se entregaron a un combate donde cada uno de los cuerpos retaba al otro en un total desenfreno y nada los podía controlar en aquella contienda. ¿Por qué peleaban besándose, gruñendo, gritando, sudando? Cuando se cansaron de aquella batalla, volvieron a la caricia ligera y hablaron con más frío en sus bocas. ¿Qué harás con él?, preguntó Rebeca. Hubo un silencio y sentí que mi padre pensaba en mí de nuevo. Por un momento me había logrado olvidar y, levantándose de ese lecho provisional, se vistió, vino a buscarme. Yo los observaba desde el umbral de mi cuarto hasta donde me había arrastrado para escucharlos, para mirarlos, para saber si ella se quedaría con nosotros y me tendría en su corazón sus brazos de madre. Y ahí me encontró, me sonrió y me dijo: «Hola, mi amor, ¿qué haces despierto? ¿No dormiste?». Yo miraba a Rebeca y en un pestañeo él volteó a mirarla y se sonrió más. «¿Viste la batalla, Epillín?». Y aunque yo sonreía, mi sonrisa no se veía, y aunque yo dijera lo que dijera, no había nada que se escuchase salir de mi boca, excepto la señora Baba y la señora Pujidos, ignorantes del alfabeto. Me cargó y me llevó donde Rebeca y dijo en alta voz: «Este es mi hijo, Rebeca, Dios metido en un sueño, un bello sueño que me ha permitido aprender a soñar. Este es mi hijo metido en una hermosa piel, este es mi hijo, yo nací para darle vida a él
y tan nos amamos que ni la muerte podrá jamás separarnos. Así dijo, y Rebeca y un fantasma eran lo mismo. Ella no tenía nada dentro, todo estaba solo en su piel, un deseo que iba y venía como el oleaje del mar, sin importar qué orilla tocar en el hoy ni en el mañana. Ella era de las que nada tenían para dar, de esas personas que solo esperan recibir, pero que simulan todo para poder controlar, dominar. Mi padre me miró una vez más sobre la muerte. Mi padre me mintió una vez más sobre la muerte, porque cuando él se fue ya no volvió, dejó el peor de los vacíos en mí. De hecho, nunca tuve nada, excepto a él. Lo extraño, no sé qué sea tener una señora alma, quizás sea el recipiente donde duele la ausencia de lo que se ama. Se tiene alma para dolerse. Ahí suena ese color llamado dolor, el terrible señor dolor. Creo que hay gente sin alma. Mi padre era pura alma, luchando contra su dolor para no contagiarme. Extraño su tacto, sus manos en las mías, sus ojos en los míos. Lo extraño mucho y lloro. Sé que para los de afuera no hay llanto. No saben que lloro, aunque me esté desgajando, aunque me esté pulverizando. Ellos simulan, todos lo simulan, y se han perdido en el simulacro. 2. Perdí a mi padre en la calle. Un grupo de gente joven que en esta ciudad llaman gangs o gangas estaban sentados entre la banqueta y la pared. Otros fumaban de pie y tomaban algo cubierto en bolsa de papel, como si tuvieran miedo a que los vieran beber en libertad del líquido contenido tras los disfraces sepia, tras el simulacro de estraza. Pasamos por donde ellos y alguien preguntó a mi padre en un tono muy agrio e infeliz: ¿Dónde lo compraste? Perdón, contestó mi padre. A tu Transformer. Rieron todos a carcajadas estruendosas. Entonces mi padre comprendió y sentí cómo pasaba por su mano hacia la mía una extraña carga de hiel eléctrica. Venía de un mundo doloroso, de otro sentir. Era de un color oscuro y vibrante. Era la vibración de la ofensa sembrada en el oído y transformada por todo un cuerpo y vuelta a salir por la piel, por los ojos, por la garganta, por el cabello, y mi padre me compartió esa sensación siniestra, la burla en energía, el dolor, el hartazgo, la pena, la impotencia, la vergüenza, el desamor, la ausencia de Dios, la no ternura, la muerte. Al momento mi padre dijo algo extraño, algo quizá engendrado por él y por mí, por nuestra unión de cuerpo y de almas. Hay muchas especies de plantas en el mundo, dijo, pero hay unas que se repiten en diferentes geografías. No respetan fronteras ni distancias. Ellas crecen sin importarles las gentes que ahí habitan, ni su lengua ni su color. ¿Lo comprenden? Ellos se quedaron mudos. Claro que no entendían nada. Su mundo era menos que vulgar, pero complejo para ellos, porque resolverlo les iba a ser muy difícil con el correr del tiempo. Chinga tu madre, fábrica de monstruos, dijo alguien. Mi padre con su mano tibia me brindó una caricia como diciéndome: yo te amo, pequeñín, no escuches al mundo que nada tiene que decirnos. Y continuamos la marcha. Alguien nos siguió imitando mi desfigurado, torpe y grotesco paso, y posiblemente mi cara, esa cara que al parecer es extraña y fea para el mundo. Alguien se le sumó el primero, pero imitando a mi padre. Mi padre no hizo caso y siguió caminando. Ahora su mano me decía que había que apurar la marcha, y el personaje que iba imitándome a mi lado se adelantó, se nos puso enfrente y pateó nuestras manos unidas. Mi padre creció, había una furia en todo su ser, y vi en su figura la decisión de exterminar a esa criatura de ese mundo y, de ser posible, a exterminarlo a él, la emprendiera desde ese instante contra el mundo entero. Mi padre lo señaló para decir algo feo. Seguramente no alcanzó a proferir palabra alguna, porque el personaje que iba a su lado le golpeó a traición, tumbándole entre los dos. Le atinaron tremenda golpiza sin más y sin razón. Bueno, yo era la razón.
Los demás allá a lo lejos reían y gritaban con una lengua llena de furia y de nada y de vacío a la vez. Vi los ojos de mi padre mirándome, comprobando si estaba yo a salvo. Dejó golpearse, no había nada que hacer. Eran diestros y veloces, y su alegría no era alegría sino impotencia o algo que no puedo definir. Una mezcla de soledad, amargura, inseguridad, orgullo, desconfianza, cobardía, autodestrucción, capricho, impaciencia, rencor, ira, mentira, todo eso mezclado en un recipiente llamado miedo. Ellos, los que golpeaban, eran en el fondo los golpeados, los sin nada. No se tenían a sí mismos, ni su confianza, ni su amistad, nada. Mi padre me tenía a mí, y yo a él, y ambos, la alegría, pero ellos nada. No eran capaces de tener algo sino vacío, un vacío permanente y terrible que los acosaba con tal magnitud que jamás podían estar a solas consigo mismos, sino siempre buscando la compañía fatua y vacía de los otros vacíos para conformar un abismo de soledades compartidas. Cuando se cansaron de golpearlo, uno de ellos vino a mí y se quedó mirando, y supe que no había nada dentro de aquellos ojos, sino esa mezcla que he referido, pero imperaba en ese momento la impotencia de sí mismo, y le advine la vergüenza que le llegaría de poco en poco como una tabla de salvación para dejar de ser lo que era nada, y pronto, pero poco a poco, tendría algo que mi padre y yo le daríamos a partir de ese momento, y no solo a él, sino que a través de él. Esas fuerzas se encargarían de cambiar las soledades y vacíos de otros, cambiar en poco sus miradas vacías en algo. Aún así me miró y solo atinó un golpe severo sobre mi cráneo que hizo que me dolieran los ojos y las muelas y los dientes. Y mi padre, al ver eso desde su crucifixión, se lanzó sobre el tipo, tomándolo del cuello y sin soltarlo. Parecía estar dispuesto a matarlo por asfixia. El hombre ya no cabía en sí y parecía que por fin sus ojos se apreciaban de mirar, ahora sí, algo en su penumbra. En esa terrible noche en la que estaban hospedados y presos, mirarían quizás su propia muerte, y su vacío tomaba cuerpo y sentido, viéndose inútil y estúpido. Su rara alegría era ahora agonía. Estaba en un instante de la muerte, cuando ésta decidió por otro cuerpo, el de mi padre. Algo detonó en el aire y mi viejo se desplomó sin soltar al hombre de vacíos. Hubo un segundo disparo y los allá sentados corrieron, y el que disparaba logró zafar al que agonizaba, pero no pudo hacerlo caminar y se dio a la fuga, también dejándonos ahí, tendidos a los tres. Me junté a mi padre y junté sus manos con las mías, y ya no estaba más. Había un nuevo vacío en su piel, en su calor, algo que le había ido de golpe. Sabía que se iba infelizmente, sé que se fue llorando por mí, que le exigía a Dios quedarse a mi lado, y Dios no podía escuchar porque o no existía o era mi condena para terminar de amar y perdonar en este mundo a los que con violencia moran en él. Me acosté sobre su pecho y ahí lo perdí, ahí lo lloré, ahí, en medio de aquella charca roja, me fui quedando tan solo, sin su bella compañía. Cuando vinieron por nosotros no entendía nada, se lo llevaron y a mí me resguardaron en un cuarto donde solo había una silla y un lavabo. Después me sacaron de ahí y me llevaron en un auto de policía a un lugar al que se refirieron como Hanson Park, y por primera vez pensé en el nombre de esta ciudad. ¿Cómo se llamaba? ¿Tendría un nombre? Mi padre nunca me lo dijo. Todo era sueños y juegos y mentiras de alas, mentiras que amé, mentiras verdaderas, mentiras el único hombre de verdad en la tierra. No conozco otros, aunque digan en la fundación que Cristo. Me pregunto, ¿a quién tuvo que defender él para morir así, clavado vivo a un madero? Debe haber sido a muchos hijos que él amare, hijos maltrechos como yo. 3. Recuerdo que cuando mi padre me llevó al espejo a conocer mi cuerpo, a entender por qué no podía yo jugar con los demás en el jardín de juegos,
porque no podía ir a la zona escolar y estudiar como todos lo hacían. Él sabía lo que hacía y era sincero. Me miré de cuerpo entero y me dio gusto conocerme, de mirarme con mis propios ojos, de saber que ese era yo, que adentro, en algún lugar, más allá de esta sinostosis y parálisis cerebral, estaba yo y mi fuente de pensamientos y sentires, el que vivía con su padre en ese departamento de no sé qué ciudad. «Eres bello», me dijo, y se rió, y yo también reí, pero no vi mi sonrisa dibujada como la de los labios de mi padre, y recuerdo que me quedé mirándoselos y se los toqué. Entonces lloró, y ambos volvimos a mirar en ese amigo que nos reflejaba y que llamaban espejo, señor y señora espejo, y nos mostró nuestros ojos mutuos, es decir, yo a los de él y él a los míos, y supe ahí que eran los mismos. Yo soy su sonrisa, aunque no haya nada de qué sonreír. La guardaré para mi muerte. En una ocasión me leyó un poema que hiciera antes de que yo naciera. Yo sé que sentía miedo, un terrible miedo de leerme, pero leyó, y se lo agradezco tanto porque por ello entendí más su corazón, y más que entenderlo, fui su corazón. Si he venido al mundo a entender lo que es el amor, él, mi padre, hombre simple para mí y a la vez complejo para los demás, él me lo enseñó. Tengo miedo, bebé, que las estrellas todas se metan por los poros y no tengas ya más ojos que mirar a un ángel que te mira, o a un demonio que te anula la cordura y no deja pasar aquel sinfín de arcoíris que la Señora de los cielos ha inspirado para ti. Tengo miedo que me veas llorar y lo confundas con alegría, que mis palabras no sean sino un zumbido amorfo ajeno a tus sentidos, y que mi risa te llene de un espanto inexplicable, y no sepas distinguir entre tu piel y mi piel y el cosmos. Nunca he recibido nada grato en este mundo, a no ser mi vida, que de grata no tiene aún ni la salida. Grato será recibirte, aunque presiento lo ingrato de un sueño viejo. Trato firmado quizá entre Dios y los diablos que me hicieron preso a un reto de algo que aún no entiendo ni me explico. Solo sé de pagos, hijo mío, no sé de cobros, pero mi amor lo puede todo. Bebé, bebé, la poca luz que me da mi ser, la poca luz que van dejando las estrellas en este amanecer y acaso en nuestra futura soledad. Tengo miedo, hijo, porque sé que serás niño. Esas cosas lo sabemos cuando amamos. Tengo miedo, te decía, de que tus manitas ya no crezcan más en este vientre extraño, que nos repudie el orden del tiempo y el azar, que no haya paz en nuestro andar. Te liberarías quizá de aulas y maestros, de modas y rencillas, de clérigos y sillas, del buen sentar, del buen callar, del buen obrar, del esperar y esperar, en la antesala de la sociedad con sus mentiras. Tengo miedo que te me escurras de las manos, como la vida toda que me antecedió, y que a su vez me quitó de golpe y envejeciéndome la magia de la infancia. Tengo miedo que tus constelaciones sucumban en un solo mar y un torbellino estelar te arroje a sus naciones, ignotas e irascibles, sin un sueño por cumplir, sin un canto por cantar. Yo quería reunirme en los confines cósmicos contigo, que no nacieras aquí conmigo porque voy caído, y aunque esta mujer que te lleva dizque en paz consigo, sé que no me ama y que nuestra vida será un castigo. Por eso anhelaba encontrarte en otra faz del universo, pero la cita ha sido aquí, entre los aciagos presos. Te hemos hecho venir a un mundo de donde es difícil la salida. El laberinto se ha tornado el diseño torpe del arquitecto ciego en su antiguo verso. Cada día se va más hondo el pie y la conciencia, y el peso todo de nuestras histerias al fondo de las miserias. Pero pase lo que pasare, yo ya estoy soñando en ti y voy a soñar por ti. Voy a pensar por mí en ti, en este lodo. Voy a acariciar la tierra diabólica por ti. Voy a mirar los mares buscando mi reposo
y al mirar a los ojos del esclavo encorbatado y tenebroso, miraré por ti a los ángeles caídos a las cimas de este pozo. Voy a velar por ti, voy a morir por ti. Tú al bajar del cielo, lo has hecho ya por mí. 4. Hoy, después de tanto tiempo en este mundo, sigo aterrorizado por estar en este cuerpo. Aunque es prisión, yo no debería hacerlo. Sé que no soy un esclavo de los otros, pero me siento doblemente preso. Solo cuando sueño con mi padre, ya cantando con mariachis, ya sonriendo, soy feliz, soy libre. Pero siempre la vida con su mano misteriosa me hace regresar a la ergástula infernal de carne y huesos que ya no soporto. Tengo una sola cosa en mi ser parecida a la esperanza, la muerte. Sé que cuando yo me muera, que espero sea pronto, Dios, o sea mi Padre, venga a recogerme y a dejarme morar por siempre en su morada eterna, que es un corazón, mi querido corazón, nuestro sagrado y sencillo corazón unido. Las flores siguen afuera con sus aromas. Afuera está el campo, mientras yo paso horas y más horas en un cuarto en observación, en estimulación, en vigilancia y experimentación. Nadie vino a reclamarme. No me mezclan con los otros niños ni con los viejos, ni siquiera salgo. Dicen que tengo un shock, encima de todo un shock, dijo alguien. Vivo llorando sin lágrimas, vivo acariciando la nada, buscando a mi Padre. Yo no creo en Dios, creo en mi Padre. Si Dios existiera, sería mi Padre, un Dios indefenso y tierno, un Dios humano y lleno de miedo y dolor por los que ama. Un Dios mortal, un Dios que me hace mucha falta aquí y no allá en los cielos o donde se haya ido. Este es mi Dios, el que me cantaba, el que me sonreía, el que me bañaba, el que me mostraba cómo alimentar el alma y la barriga, el que me enseñó que aunque mi cuerpo no era para andar en el mundo ni jugar, Él lo pudo hacer, andar y jugar sin miedo.